Bien, vamos a analizar cuestiones prácticas de lo que acabamos de ver. ¿Qué tan posible sería llevar esto al laboratorio y que funcionara? Inicialmente lo que voy a mirar es que este circuito que está en el tablero, que dijimos que es un amplificador de ganancia 1000 en voltaje, lo puedo tratar como si fuera un solo circuito. De esta manera, llevándolo a un solo circuito de esta manera. Convertirlo en esto, que vemos aquí una resistencia de entrada, que vemos acá una ganancia. En este caso la resistencia de entrada dijimos que era el paralelo de estas dos resistencias, que dijimos que era una resistencia de 1,39K. La resistencia de salida sería 10K y la ganancia sería 1000 veces, o la señal sería 1000 veces lo que entra acá. O sea, eso es. Obviamente 10K. Recuerden que al final la carga es un parlante. O sea, obviamente ustedes pueden averiguar que si yo colocara el parlante aquí a 4 ohms, pues la potencia le está dando la nada, porque aunque tengo un voltaje alto, que en el caso que acabamos de ver serían 10 voltios pico, pero 10K, la corriente sería nada, y al hacer esta malla, pues el voltaje que caería sobre la resistencia de 4 ohms no era absolutamente nada. Necesitamos tener un circuito que nos falta dibujar aquí, que debe hacer esto. Debe tener las siguientes características. Debe tener una resistencia de entrada que me reciba toda la señal, o sea que aquí aparezcan 10 en 1 MT, que no perdamos señal. Ya la ganancia de voltaje ya no quiero amplificarla nada más porque ya es la que tengo, entonces simplemente voy a tener el voltaje de salida. Ya el voltaje en este punto ya sería el voltaje definitivo. O sea, la ganancia 1, o sea, la ganancia sería a veces lo que entra aquí, que sería a veces, pero sería igual a 1. Ya no lo necesitaríamos amplificar, pero sí necesitaríamos una resistencia de salida, de tal manera que tuviera un valor, que al colocarle aquí 4 ohms, esta resistencia no representa la caída, es decir, que el de salida debería ser mucho menor que 4 ohms, y es el circuito que nos falta por mirar. Normalmente esto que está en verde se llama el amplificador de voltaje o el preamplificador, faltándole algo que ahorita hablamos de los circuitos integrados, para que realmente dividamos el circuito en dos, uno hasta acá y luego el siguiente, que sería el que nos daría la corriente que necesitamos. Pero vamos a tener varias dificultades para que esto funcione, y una de las primeras dificultades es el ruido eléctrico. Ruido eléctrico es cualquier señal indeseable eléctrica que se presente. ¿De dónde vienen esas señales indeseables? Digamos, estoy aquí llegan. Esto necesito tener un cable de conexión entre el micrófono y mi circuito. Esos cables que están aquí son antenas. Cualquier cable sirve de antena, y por el espacio estaba viajando campos electromagnéticos de todas las frecuencias, de 60 ciclos, de telefonía, de video, pues en fin, de todo tipo de señales están parando aquí. Y estos cables que están aquí servirían de antena y se mezclarían con la señal. Como aquí la señal es muy pequeña, todavía del orden de los milivoltios, quería decir que estamos sumando una señal adicional que sería el ruido. Y si esta señal es comparable con esta, se mezclarían las dos y yo amplificaría todo 1000 veces. Y este ruido pues, es el que nos va a impedir que realmente los circuitos nos funcionen, porque necesitamos que estos cables sean especiales, que hayan cables blindados, que eviten que haya inducción, tener mucho cuidado cómo se distribuyen en un circuito impreso para que nada nos induzca voltaje. Esta parte es la más complicada de llevar porque es pura tecnología, es un puro aspecto práctico que normalmente se sale del plano teórico. Entonces hay que tener experiencia de cableado, y eso ya lo tienen, pues obviamente los que diseñan y venden esos equipos no tienen esos problemas que tendríamos nosotros en la práctica.
La otra cosa, ruido adicionalmente puede ser también el rizado. Las fuentes de alimentación si tienen rizado, pues recuerde que la fuente puede ser así. Esta de variación que hay aquí se metería aquí en este punto y también se mezclaría con la señal y nos produciría ruido. Hay ruido debido a cada elemento que estoy colocando aquí que se llama ruido térmico. Cada elemento de estos produce ruido y aunque son muy pequeños, como la señal que estoy metiendo también es de bajo valor, se mezclan y se vuelve difícil o hay que tener transistores que tengan baja inmunidad o alta inmunidad al ruido. Eso quiere decir costos y nos complicará el asunto. Adicional, al haber colocado condensadores, está limitando que yo trabaje con señales de continuo. Y muchos de los variables físicas con que nosotros trabajamos nos da señales físicas, por ejemplo la temperatura. A través de una termocupla, nosotros cogemos la temperatura y la convertamos en una señal eléctrica que es DC. Entonces yo no le puedo poner condensadores porque eliminamos la continua. Y fuera de eso, si estoy trabajando con frecuencias bajas, los tamaños de estos condensadores se vuelven grandes y se vuelve impráctico. Entonces todo este tipo de cosas hace que tengamos que evolucionar hacia cambios tecnológicos, que es lo que vamos a mirar a continuación. Adicional, la ganancia de estos circuitos depende de, estamos diciendo que la ganancia es menos G sub m por RD en general, pero G sub m depende del K del transistor y del PT del transistor. Estos parámetros dependen de la construcción del transistor. A nivel discreto, no voy a encontrar dos transistores con estas características igual, aunque el fabricante diga que tiene la misma referencia, porque como se trabajan a niveles minúsculos, un pequeño cambio le produce cambios importantes tanto en la constante, en vez de, por ejemplo, varía con la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que estas ganancias, que usted iba a decir que una ganancia de 10 va a depender que cada sea que usted creía que era el PT, y eso todavía complica aún más obtener resultados satisfactorios. Adicionalmente, el oído humano no responde igual a todas las frecuencias, entonces hay que hacer algunas cosas para que realmente el oído responda a las diferentes frecuencias. En fin, hay varias cuestiones técnicas que hacen que estos circuitos tienen que ser mucho más elaborados. Y como conclusión, pues obviamente todo esto se hace ahora con circuitos integrados para pues, facilitar el trabajo. Ya no voy a comprar transistores, sino voy a comprar un integrado y vamos a estudiar un poco qué hay dentro de un integrado. Lo primero que vamos a decir nosotros es que los amplificadores, vamos a hacer algo que es trabajar con amplificadores realimentados. Y esto tiene que ver con el control. En control uno trabaja un sistema, a la cual se da una excitación, un sistema, y se adquiere una respuesta. Cualquier sistema, si esto le doy una excitación, el sistema actúa y da una respuesta. En el caso eléctrico, yo tengo un amplificador de ganancia A, entro una señal B sub E, y la salida es a veces B sub E. Ese sería mi sistema en lazo abierto. ¿Por qué se llama el lazo abierto? Si esto va a cambiar por qué motivo que estábamos señalando anteriormente, pues obviamente, aunque la B sub E no ha cambiado, B sub E se cambiaría porque cambiaría A, y ese es el problema primero que queremos resolver. Y es en un sistema que simplemente uno no controla lo que está sucediendo, sino que mete una excitación y encuentra una respuesta. Este sistema se llama de lazo abierto. Normalmente en ingeniería lo que hace uno es esto. Digamos, en el caso de los amplificadores, cojo parte de la señal de salida, y la paso por un bloque que voy a llamar H, y aquí tendré H veces B sub E. Y el B sub E no lo vecto directamente, lo que
quiero amplificar B sub E, lo meto a algo que voy a decir que es un sumador, y aquí entra al amplificador no B sub E, sino B sub E más la suma de H veces B sub S. Y se habla de dos tipos de realimentación, positiva si las dos señales van en fase y negativa si las dos señales vienen en contrafase. En control necesariamente deben de venir en contrafase para que realmente el control tenga resultado. ¿Qué quiere decir? Que lo que entra en este punto es B sub E menos H veces B sub S. Lo que amplifica a la salida va a ser a veces lo que le entra, y lo que le entra es B sub E menos H veces B sub S. Si resolvemos esto, B sub S es igual a veces B sub E menos AH B sub S. B sub S sobre B sub E, realmente la ganancia real es señal de salida sobre señal de entrada, será la ganancia va a ser igual a A sobre 1 más A por H. Ya hemos modificado que la ganancia no solamente ahora depende de A, sino también de H. Y ahora lo que vamos a hacer ahora es qué pasa si A por H es mucho mayor que 1. Quiere decir que este 1 lo podemos despreciar. Y entonces la ganancia será 1 sobre H. Que esto es lo más importante de lo que vamos a analizar en los circuitos realimentados. La ganancia ya no debe depender de A, va a depender de H. Ya quitamos el problema de que esta varía con la temperatura, varía con los parámetros del transistor. Ahora va a depender solamente de H. Pero ¿qué es H? Para que haya ganancia, que es lo que yo quiero, que la señal de salida sea mayor que la entrada, pues esto tiene que ser mayor a 1. Para que sea mayor a 1 quiere decir que H debe ser menor que 1. Entonces necesito un circuito que coja una señal y la reduzca. ¿Qué lo hace eso? ¿Quién hace eso? Divisores de tensión, o sea, resistencias, condensadores, bobinas. Normalmente resistencias, o sea, un divisor de tensión, porque necesito que la señal de aquí, H, sea más pequeño que la salida. O sea, la tensión aquí debe ser más pequeña, aquí debe haber una tensión. O sea, que ahora la ganancia no va a depender de A, sino H, y H será resistencias, que es lo que quiero que ustedes vean que vamos a hacer nosotros con los circuitos integrados, lograr que A sea muy grande para que el producto A por H sea mucho mayor que 1. Entre más ganancia necesite, H debe ser más pequeño, y para que esto se cumpla quiere decir que A debe ser muy grande. Entonces vamos a trabajar y lo que vamos a mirar es cómo diseñamos amplificadores de ganancias muy grandes. ¿Para qué? Para después realimentar y depender solamente de H. Esa es la primera análisis que vamos a hacer de aquí para adelante. El segundo análisis va a ser el siguiente. Viene lo que se llama el amplificador diferencial, que va a ser muy importante para nosotros y que realmente en el diseño de amplificadores siempre se usa como entrada un amplificador diferencial, que es cojo dos transistores idénticos, que es el mismo K, el mismo BP, y dos resistencias iguales, y coloco en la sur una fuente de corriente. Quiere decir que como estos son dos iguales, por aquí vendrá I medios, y aquí vendrá I medios. La corriente se divide en dos. Y la tensión en este punto será igual a la tensión en este punto. O sea, en este caso, B1 igual a B2. O sea, la tensión diferencia, que por eso se llama diferencia, va a ser C. Si meto señal en alguno de los dos, supongamos en este caso, pongamos una señal positiva aquí, la visual. Como es positiva, quiere decir que este voltaje lo puse más positivo, aquí va a circular más corriente, o sea, un delta I de corriente producida por este. Pero como esto es una fuente de corriente, quiere decir que aquí va a circular menos delta I. La corriente que viene por acá sería I medios menos delta I. O sea, aquí se le suma, pero inmediatamente hace que refleje aquí que esto que gana acá, esta lo pierde porque esta es una fuente de corriente.
Por lo tanto, ahora que voy a tener que B1 disminuyó y B2 aumentó. Entonces, la tensión diferencia ahora me va a marcar y va a depender de B sub A. Sí, ahora lo que hago es, vuelvo y aquí meto también B sub A. Nuevamente, lo que hago es que las dos corrientes desaparecen, porque el incremento de este anula la de acá, y nuevamente tengo que las dos corrientes es y medio, y nuevamente tengo que la tensión de salida es igual a 0. O sea, para que haya diferencia, necesito que estas dos señales sean diferentes. Si hay diferencia, entonces aquí habrá una tensión diferencia. Si son iguales, lo se llama diferencial, la corriente es igual en ambos extremos y los voltajes permanecen constantes. Por eso se llama un amplificador diferencial. ¿Qué quiere decir? Que si por aquí llego y esto lo mando a tierra, y en lugar de mandar una señal directa, la mando a señal variable, inmediatamente aquí habrá una variación y esta se reflejará en 180 grados invertida. Si esta sube, esta baja, y si esta baja, esta sube, y hace eso, tendríamos que la ganancia de esta señal dependería de la tensión diferencia que aparezca aquí. Y esto es importante, que todo se trabaja con amplificadores diferenciales. Además, si hay ruido y ambos ruidos entran en las 12 entradas, pues aquí se anularían, porque lo que estamos viendo, si son iguales, la tensión diferencia no la haría cambiar. Y con eso estamos listos entonces para mirar qué pasa en los circuitos integrados.